En pleno vuelo a 10.000 metros de altura, una madre despierta y su peor pesadilla comienza. Su hija ha desaparecido sin dejar rastro. Nadie la vio, nadie le cree y los pasajeros comienzan a sospechar que todo está en su mente. Pero esta mujer no es cualquiera, es una ingeniera aeronáutica y no se detendrá hasta descubrir la verdad. Mientras transporta el ataúd de su difunto esposo en la bodega, desata una búsqueda frenética a bordo de un avión donde cada segundo cuenta. En una estación de tren en Berlín, una mujer llamada Kyle lucha por asimilar la reciente pérdida de su esposo. Aturdida por el dolor, se dirige a la funeraria, donde la dejan a solas con el ataúd. En ese silencio abrumador, los recuerdos la invaden. Revive la última vez que lo vio con vida. Tras asegurarse de que todo esté listo para el traslado del féretro a Estados Unidos, Kyle regresa a casa acompañada de su hija Julia, una niña de tan solo 6 años. Esa noche, mientras arropa a su hija en la habitación, Kyle cierra la ventana y al alzar la vista, puede distinguir a 2 hombres observándolas desde el apartamento de enfrente. Un escalofrío la recorre. En ese momento, Julia se despierta y le pregunta dónde dormirá. Kyle, intentando tranquilizarla, le dice que compartirán el cuarto por un tiempo. Cuando vuelve a mirar por la ventana, los hombres ya no están. Algo inquieta a Kyle, pero decide tomarse unas pastillas para dormir y pronto cae en un sueño profundo. A la mañana siguiente, madre e hija se preparan para dirigirse al aeropuerto. Julia, aún nerviosa, le dice a su madre que no quiere irse. Para animarla, Kyle le propone esconderse bajo su abrigo mientras suben al taxi, lo que arranca una pequeña sonrisa en la niña. En el aeropuerto el ambiente es caótico, está repleto de gente y su vuelo ha sido retrasado. Mientras Kyle revisa el horario de salidas, se da cuenta, alarmada, de que Julia ha desaparecido. Desesperada, comienza a buscarla hasta que, aliviada, la encuentra sola en una dulcería. Con el corazón todavía acelerado, Kyle reprende a su hija por haberse alejado sin avisar. Julia, con inocencia, le responde que solo tenía hambre. Ante su mirada, Kyle se enternece, se calma y le compra un dulce. Mientras esperan, Julia observa, asombrada, el tamaño del avión que abordarán. Kyle le explica que se trata de un E-474, el modelo más moderno. Entonces, la niña le pregunta si ella lo construyó, y Kyle le aclara que diseñó los motores, ya que trabaja como ingeniera en una empresa de desarrollo aeronáutico en Berlín. Cuando finalmente anuncian el vuelo, Julia le pide a su madre sostener su pase de abordar, y Kyle accede con una sonrisa. Debido a que viajan con una menor, se les permite abordar antes que los demás pasajeros. Una vez dentro del avión, Julia elige sentarse junto a la ventana. Poco después, mientras el resto de los pasajeros comienza a ocupar sus asientos, el avión de juguete de Julia cae al suelo. Al agacharse para recogerlo, algunos pasajeros que pasan por el pasillo no notan su presencia. Con todos a bordo, un hombre sentado cerca de Kyle, de nombre Carson, llama a una azafata, Stephanie, para preguntarle sobre las opciones de películas y el volumen de los audífonos, haciendo una crítica velada hacia los ruidosos pasajeros de las filas delanteras. Luego, le comenta a Kyle que hay asientos libres en la parte trasera que parecen más tranquilos, lo cual resulta tentador. Stephanie, atenta, informa a sus compañeras sobre los pasajeros escandalosos. Al mismo tiempo, el capitán Marcus y su copiloto realizan los preparativos para el despegue. Mientras tanto, Stephanie comienza a contar a los pasajeros con la ayuda de un contador manual. Kyle, mirando por la ventanilla junto a Julia, le explica que deben descongelar las alas del avión para permitir que el aire fluya correctamente, una medida esencial para un vuelo seguro. En ese momento, Julia ve por la ventanilla un vehículo que transporta el ataúd de su padre rumbo a la bodega del avión. Conmovida, su madre la abraza con fuerza, intentando reconfortarla ante la dolorosa imagen. Julia, en silencio, empaña el vidrio con su aliento y dibuja un corazón, una sencilla pero profunda muestra de amor hacia su padre fallecido. Finalmente, el avión inicia el despegue. Todos los pasajeros se abrochan los cinturones y se preparan para el trayecto. Más tarde, Kyle le propone a Julia que se trasladen a los asientos vacíos en la parte trasera donde podrán estar más cómodas y descansar mejor. Sin darse cuenta, ambas se quedan profundamente dormidas durante el vuelo. Tras varias horas de sueño, Kyle despierta lentamente y descubre que el asiento de su hija está vacío. Se incorpora, mira a su alrededor y camina por el pasillo para revisar los asientos que habían ocupado inicialmente. Pero Julia no está allí tampoco. Alarmada, le pregunta a Carson, el pasajero cercano, si ha visto a la niña. Carson, sorprendido, le responde que no la ha visto en ningún momento. Kyle, intentando mantener la calma, piensa que su hija quizá fue a explorar el avión en busca de nuevos amigos. Decide recorrer la cabina, revisa los baños y el salón y también pregunta a la azafata Fiona si ha visto a la niña, pero no obtiene respuesta alguna. Julia parece haberse desvanecido. La ansiedad comienza a apoderarse de Kyle. Recorre nuevamente el pasillo, esta vez con mayor urgencia, sin hallar rastro de su hija. Regresa a su asiento con el corazón desbocado y allí encuentra el osito de peluche de Julia, un detalle que la hace temblar. Su hija jamás se separa de ese oso. Aterrada, le pregunta a otra pasajera, Claudia, si ha visto a Julia, pero ella niega con la cabeza.
En ese momento, Stephanie se acerca y ofrece su ayuda. Acto seguido, la azafata realiza un anuncio por los altavoces, informando la desaparición de una menor y pidiendo a todos los pasajeros que, en caso de verla, lo comuniquen de inmediato. Sin embargo, tras unos minutos que se sienten eternos, nadie reporta haberla visto. La desesperación de Kyle crece. Sabe que algo no encaja. Su hija estaba con ella y ahora ha desaparecido sin dejar rastro. Stella, otra azafata, intenta tranquilizarla, asegurando que podrían estar adelantándose a los hechos, pero Kyle, firme, le señala que hay 9 compartimientos cerrados en el avión que nadie ha inspeccionado. Suplica que le permitan revisarlos, pues no descansará hasta asegurarse de que Julia no esté allí. Stella, con tono diplomático, le pide que regrese a su asiento mientras ella consulta al capitán. Poco después, Fiona se acerca en un intento por iniciar una conversación ligera con Kyle. Esta, sin embargo, percibe claramente la intención de calmarla y le asegura que no está sufriendo un ataque de ansiedad. Está preocupada, profundamente angustiada por su hija desaparecida. Antes de que pueda decir más, Stephanie regresa con noticias inquietantes. La azafata informa que tras una llamada con el equipo de registro han confirmado que Julia no figura entre los pasajeros del vuelo. Según los datos del sistema, el asiento que debía ocupar aparece como vacío desde el inicio. Kyle, desconcertada, intenta explicar que está completamente segura de haber subido al avión con su hija, pero tanto Stephanie como Fiona admiten no recordar haberlas visto abordar juntas. Desesperada, Kyle decide mostrar el pase de abordaje de Julia como prueba, pero al revisar sus bolsillos se da cuenta de que no lo tiene. Alarmada, se dirige al compartimento superior buscando la mochila de su hija. Al abrirlo, se queda paralizada. La mochila también ha desaparecido. Una niña tan pequeña como Julia no podría haber abierto el compartimento por sí sola ni sacar su mochila sin ayuda. Era claro, alguien había secuestrado a su hija. Kyle no podía quedarse de brazos cruzados sabiendo que Julia estaba desaparecida. Impulsada por la desesperación, corrió hacia la cabina de mando con la intención de hablar directamente con el capitán. Sin embargo, fue detenida por Carson, quien resultó ser un alguacil aéreo. A pesar del obstáculo, finalmente logró reunirse con el capitán. No obstante, en ese momento crucial, Kyle no pudo demostrar que su hija había subido con ella al avión. Ninguna azafata la había visto, y Carson, que viajaba sentado a su lado, tampoco recordaba haberla visto. El capitán comenzó a interrogarla, preguntándole si había ingerido alcohol. Kyle negó con firmeza y explicó que lo único que había tomado eran unas pastillas para dormir. Añadió que las consumía desde que su esposo se quitó la vida arrojándose desde el ático del edificio donde vivían. Aquella confesión provocó que tanto la tripulación como los pasajeros comenzaran a dudar de su estabilidad emocional, llegando incluso a cuestionarse si Julia realmente estaba con ella al abordar. Desesperada, Kyle le suplicó al capitán Rich que organizara una búsqueda exhaustiva a bordo. Ante su insistencia, él accedió. Se encendieron todas las luces del avión y se ordenó a los pasajeros permanecer en sus asientos. La tripulación inició una inspección minuciosa, revisando cada rincón de la aeronave, los baños, los compartimentos de equipaje e incluso el área del motor. Stephanie, una de las azafatas, llegó a revisar la zona delantera del motor, pero no encontró ningún indicio de la niña. Acompañada por Carson, Kyle continuó su propia búsqueda entre los pasajeros, hasta que se detuvo al ver a 2 hombres de apariencia árabe. Intrigada, les preguntó si los había visto antes. Ellos, con calma, negaron haber tenido contacto previo. Más adelante, Kyle se cruzó con una azafata y un auxiliar de vuelo, a quienes, visiblemente alterada, reclamó si estaban colaborando en la búsqueda de su hija. Les exigió que la pusieran en contacto inmediato con el capitán. Cuando este acudió, Kyle insistió en que revisaran la segunda galería del avión, argumentando que Julia no podría haber llegado hasta allí sola, por lo que necesariamente debía estar acompañada de un adulto. Además, recordó que su equipaje había desaparecido del compartimento superior. Sin opciones claras, el capitán le prometió que, si no hallaban a la niña en los niveles superiores, ampliarían la búsqueda a la galería. No obstante, Kyle comenzó a dudar de que el personal se estuviera tomando en serio la situación. En ese momento, Stephanie llamó al capitán por radio, y este ordenó a Carson que mantuviera a Kyle en su asiento. Fue entonces cuando Kyle recordó un detalle perturbador. La noche anterior había visto a los mismos hombres árabes observando la habitación de Julia desde el departamento ubicado justo al frente. Con la memoria encendida, se levantó y les exigió a gritos que le devolvieran a su hija. Los hombres, visiblemente incómodos, evadieron sus preguntas, asegurando que la noche anterior se habían hospedado en un hotel Hilton. Incapaz de contener su angustia y frustración, Kyle los atacó impulsivamente. De inmediato se desató una fuerte conmoción a bordo. Algunos pasajeros comenzaron a sospechar de los hombres debido a su apariencia y a la intensidad de la acusación.
La tensión creció rápidamente hasta convertirse en un caos. Afortunadamente, Carson intervino a tiempo y logró apartar a Kyle antes de que la situación escalara aún más. Carson interroga a Kyle y le recrimina haber acusado, sin pruebas, a 2 hombres de origen árabe de secuestro. Sin embargo, a Kyle no le importa lo que piensen los demás. Lo único que le preocupa es encontrar a su hija. Cuando Carson le pregunta por qué alguien querría secuestrar a Julia, Kyle sufre una revelación. Julia fue elegida porque ella, Kyle, conoce a fondo la estructura de los aviones. Esa debe ser la razón. Pero Carson, haciendo caso omiso a su lógica, comienza a vislumbrar otra posibilidad. Tal vez el esposo de Kyle no se quitó la vida por desesperación o tristeza, sino por una verdad más oscura relacionada con ella. De pronto, el altavoz interrumpe la conversación. El capitán informa que los pasajeros pueden levantarse de sus asientos, lo que enfurece profundamente a Kyle, ya que considera que eso pone en riesgo la búsqueda. Cuando logra confrontarlo, el capitán le revela algo devastador. Julia nunca estuvo a bordo del avión. Según él, Julia había fallecido y fue su propio esposo quien se quitó la vida junto a ella. Esa es, al menos, la versión que dio el encargado de la funeraria. Las palabras del capitán sumen a Kyle en una espiral de confusión, atrapada entre lo real y lo imaginario. Se niega a aceptar lo que ha oído y en estado de agitación corre por el avión, decidida a no rendirse en la búsqueda de su hija. En medio del alboroto, uno de los hombres árabes la golpea accidentalmente dejándola inconsciente. Kyle se despierta esposada. A su lado, una psicóloga intenta calmarla. Entre el duelo no resuelto por su esposo, quien murió al caer desde su apartamento, y la angustia por la desaparición de su hija, Kyle se siente devastada, confundida y emocionalmente al límite. Comparte su dolor con la psicóloga, quien le explica con suavidad que, ante el sufrimiento extremo, la mente humana puede negar la realidad como mecanismo de defensa. Entonces, Kyle mira por la ventana y se da cuenta de algo inesperado. Puede ver el dibujo de un corazón, hecho con aliento, en el cristal. Julia solía hacer ese gesto. Para Kyle, esa es la prueba irrefutable de que su hija sí estuvo allí. Convencida de que Julia fue realmente secuestrada, renace en ella una determinación feroz por encontrarla. Fingiendo que necesita ir al baño, Kyle logra estar a solas. Una vez dentro, trepa por una grieta en el techo y escapa. Gracias a su conocimiento detallado de la aeronave, empieza a crear caos en el avión, intercambia cables y manipula sistemas, provocando una falla general. Las luces se apagan, las máscaras de oxígeno caen desde el techo y los pasajeros entran en pánico. Aprovechando el desorden, Kyle se adentra en la sala de máquinas, busca a Julia desesperadamente, incluso destruye un pequeño vehículo de carga para revisar su interior, pero no la encuentra. Entonces descubre el ataúd de su esposo. Temerosa de que allí se encuentre su hija, como había sugerido el capitán, lo abre con el corazón latiendo desbocado, pero para su alivio y desconcierto, Julia no está allí. En ese instante, Carson entra en la sala y apunta un arma contra Kyle. No puede permitir que siga alterando el vuelo. La seguridad de los pasajeros está en riesgo. El avión comienza a descender. Dentro del ascensor de mantenimiento, Kyle intenta razonar con él. Asegura con voz firme que su hija fue secuestrada. Argumenta que si Julia hubiera muerto como todos afirman, habría encontrado 2 ataúdes en lugar de 1. Le ruega que no detengan la búsqueda, al menos hasta que aterricen. Pero Carson, aún sin convencerse, le advierte que será arrestada tan pronto como pongan pie en tierra. Mientras avanzan por los pasillos de la aeronave, los pasajeros aplauden en señal de agradecimiento por la detención de Kyle. Con todos nuevamente en sus asientos, parece que Kyle ha logrado ganarse la confianza de Carson, quien decide hablar con el capitán dejando a Stephanie encargada de vigilarla. A medida que se dirige hacia la cabina, Carson va cerrando con cuidado cada puerta y cortina que encuentra en su camino, como si quisiera asegurarse de no ser visto. Finalmente desciende hasta la sala de máquinas, donde se encuentra el ataúd del esposo de Kyle. Al mismo tiempo, Kyle le pregunta a la azafata en qué lugares buscaron a Julia, pero la mujer evade la pregunta, lo que incrementa las sospechas de Kyle. Mientras tanto, Carson revela sus verdaderas intenciones. Ha ocultado explosivos dentro del ataúd y tiene en su poder el detonador. Luego se traslada a la parte delantera del avión, donde comienza a colocar más bombas estratégicamente. Sin saberlo, muy cerca de allí, Julia duerme profundamente, ajena a todo lo que está ocurriendo. Poco después, Carson se presenta ante el capitán con una historia falsa. Declara que Kyle ha tomado el avión como rehén y exige un rescate de $50 millones, los cuales deben ser transferidos a una cuenta designada. Asegura que, si no se cumple con la entrega del dinero, Kyle hará estallar la aeronave. Además, Carson transmite una supuesta demanda de Kyle,
que el avión aterrice, que se permita el descenso de todos los pasajeros y la tripulación, y que se le proporcione un jet privado modelo G3 completamente cargado de combustible para facilitar su escape. Al terminar su encuentro con el capitán, Carson regresa junto a Stephanie, quien resulta ser su cómplice. Sin embargo, ella comienza a mostrar signos de duda y temor ante la magnitud del plan. Carson intenta tranquilizarla, asegurándole que ha pensado en todo. Le recuerda que Kyle sigue creyendo que los dos hombres árabes secuestraron a su hija, lo cual les permitirá escapar sin levantar sospechas. Finalmente, el capitán confirma que el dinero ha sido transferido y que todas las exigencias han sido cumplidas según lo acordado. Mientras tanto, Carson informa a Kyle que están a punto de aterrizar y que pronto podrá buscar a su hija. Incluso menciona que interrogarán a todos los pasajeros si es necesario. Al oír esto, Kyle se siente aliviada, convencida de que está cada vez más cerca de encontrar a Julia. El avión realiza un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto y los pasajeros comienzan a descender en orden. Kyle y Carson permanecen en la parte trasera de la nave. Luego, la tripulación comienza también a abandonar la aeronave, dejando a ambos solos a bordo. Cuando Kyle ve al capitán, corre hacia él con la esperanza de recibir noticias concretas sobre su hija. Carson intenta detenerla, pero Kyle logra alcanzarlo antes. Sin embargo, el capitán la enfrenta con frialdad. Le pide que deje de fingir la búsqueda de su hija desaparecida. Según él, el dinero ya ha sido transferido y el avión G3 está listo para su huida. Sus palabras dejan a Kyle atónita, incapaz de comprender por qué todos parecen asumir que está involucrada en un secuestro que jamás ocurrió. Ante la tensión del momento, Carson se excusa diciendo que irá a buscar ayuda, pero justo cuando está a punto de dar el último paso para abandonar el avión, Kyle grita su nombre con desesperación, implorándole que no la deje sola. En ese instante comprende toda la verdad. Ha sido víctima de una elaborada trampa y Carson es el verdadero artífice del plan. Con renovada determinación, Kyle impide que Carson escape. Ambos regresan al interior del avión mientras el capitán y la tripulación abandonan la nave, dejando a solas a la mujer desesperada y al impostor, que está a punto de ser desenmascarado. Poco después, la puerta del avión se cierra con estruendo. Antes de que Carson pueda reaccionar, Kyle lo sorprende con un golpe certero usando un extintor. Carson cae al suelo aturdido y Kyle aprovecha para esposarle las manos y arrebatarle el detonador. Desesperada, le exige que le diga dónde está su hija. En ese momento, Stephanie aparece e intenta detenerla. De pronto, Carson saca un arma escondida en uno de sus calcetines y dispara, pero Kyle logra esquivar el disparo. Se desata una persecución frenética entre los pasillos del avión, hasta que Kyle consigue encerrarse en la cabina de mando. Desde el otro lado de la puerta, Carson intenta convencerla de salir, pero sus palabras pronto se tornan siniestras. Le revela que su esposo no se suicidó al caer del edificio, sino que fue asesinado por él. Necesitaban un cadáver para justificar el ataúd que usarían como escondite para la bomba. Kyle fue elegida como la víctima perfecta. Su conocimiento profundo sobre aeronaves la convertía en una sospechosa ideal, fácil de incriminar como terrorista. Mientras Carson sigue bloqueando la salida, Kyle lo engaña, arrojando una carpeta hacia el techo de la cabina. Al oír el ruido, Carson corre a investigar, creyendo que ella ha escapado por allí. Kyle aprovecha la distracción y sale sigilosamente. En su camino se topa con Stephanie, quien la enfrenta brevemente, aunque con visible nerviosismo. Incapaz de contener a Kyle, Stephanie recibe un golpe y queda fuera de combate. Stephanie, temerosa y superada por la situación, decide huir, convencida de que los planes de Carson se han venido abajo. Kyle desciende rápidamente a la sala de máquinas, gritando el nombre de su hija con la esperanza de recibir una respuesta. Finalmente la encuentra. Julia está allí dormida, ajena al peligro que la rodea. Al mirar a su alrededor, Kyle distingue las dos bombas que Carson había colocado. Sin perder tiempo, Kyle toma a Julia en brazos y la introduce con cuidado por una pequeña abertura. Carson, tambaleante y desesperado, intenta alcanzarlas, pero no logra encontrarlas. Kyle, conocedora de cada rincón del avión, se desliza junto con su hija por una compuerta oculta. En el momento justo presiona el detonador, provocando la explosión de ambas bombas y acabando con Carson. Afuera, el capitán y la tripulación, al escuchar la explosión, creen que Kyle ha hecho estallar la aeronave. Sin embargo, momentos después quedan atónitos al ver a Kyle aparecer entre el humo, cargando a su hija, alejándose del avión en ruinas. La incredulidad da paso al asombro. Todos los presentes comprenden que Kyle no estaba alucinando y que Julia realmente había sido secuestrada. A la mañana siguiente, el capitán se disculpa sinceramente con Kyle por no haberle creído. El FBI procede a arrestar a Stephanie y solicita la colaboración de Kyle para identificar al director de la morgue que manipuló el informe de su esposo. Mientras tanto, los pasajeros observan con alivio y emoción a Kyle, quien ahora sostiene a Julia en sus brazos. La niña, aún medio dormida, le pregunta a su madre con inocencia: ¿ya vamos a llegar? Kyle sonríe con ternura y la abraza con fuerza. Finalmente, madre e hija están juntas. Ahora por fin pueden regresar a casa. Y así termina esta historia. Si te ha gustado, no olvides dejar tu comentario, darle me gusta al video, suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima.